Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Espero que estés de buen humor. Para el que no me conoce, a mí me dicen el crítico favorito de los niños, y me dedico al power scaling de Undertale. Este video es probablemente el más tedioso de hacer, porque la cantidad de personas que creen en las teorías y headcanons que voy a desmentir son enormes, en serio, es incluso sorprendente. Ya que, tal como voy a presentar, estas tienen una cantidad absurda de evidencia en contra que las desmiente e imposibilita su canonicidad. Quiero que este video resulte natural y rápido, pero no quiero aburrirlos con una introducción tan larga, así que, antes de comenzar, la advertencia típica, este video contendrá spoilers de Undertale, así que si por alguna razón no lo has jugado, lo quieres jugar y aún así estás viendo este video, y no te quieres spoilear, retrocede. Además, este video será una expresión total con evidencia, pruebas y definiciones con un léxico informal que puede contener groserías. Si no toleras que desmientan tus opiniones y eres muy sensible a las groserías y ya por eso vas a ignorar el resto del análisis, lo mejor es que te vayas de aquí. Con todo esto dicho, vayamos al grano. Teoría número 1, Chara es buena, no poseyó a Frisk y no es un asesino. Esta es una de las teorías más sonadas en el fandom, cosa que me sorprende, debido a lo extremadamente anticanónica que es. Pero bueno, veamos qué tan absurda es. Para empezar, la teoría propone que Chara jamás poseyó a Frisk, utilizando de evidencia el diálogo de Chara en el que menciona que su determinación y alma no eran suyas, sino nuestras. Además de, con esto, tratar de argumentar que Chara nunca ha sido una mala persona y que somos nosotros el jugador, los crueles villanos de la historia y bla bla bla. Bien, ahora procederemos a desmentirla, traducido para fanboys de esta teoría, voy a destrozar cada parte de la teoría hasta barrer el piso con ella. Antes de ir de lleno a la refutación, voy a colocar la base en evidencia para todo lo que estoy a punto de presentar. Verán, si completamos una ruta pacifista y, sin cerrar el juego o irnos a la barrera, nos regresamos al inicio del juego en las ruinas, seremos capaces de hablar con Asriel antes de que se convierta en Flowey, cosa que pueden comprobar en sus juegos bases y mods. Yo utilizo el Bits and Pieces porque así es más rápido hacer todo, debido a la habilidad de Frisk para correr y los atajos. En fin, que una vez hayamos llegado, Asriel dirá varias cosas interesantes, entre ellas, podemos destacar cuando nos relata su historia con Chara. Eventualmente, llega al punto de contarnos qué ocurrió aquel día en el que Chara murió. Aquí es donde Asriel menciona que el control del cuerpo se dividió entre los dos, Chara y Asriel. Él menciona que fue Chara mismo quien tomó su propio cadáver para llevarlo a la superficie, y no Asriel. Y él dijo que fue Chara mismo quien deseaba usar el poder de ambos para exterminar a los humanos. Fue Asriel el que se resistió ante esa idea. Con esta base dada, ya te puedes dar cuenta de a dónde vamos. Asriel confirmó prácticamente un patrón de comportamiento en Chara, y prueba que, en efecto, él o ella puede tomar posesión de un cuerpo con el que comparta algo. De ahora en adelante le diré a Chara ella por comodidad. Vamos a enlazar esto con la ruta genocida un momento, comparándolo con lo establecido por Asriel. En la ruta genocida podemos notar cómo Frisk hace cosas por sí solo sin el consentimiento del jugador. Cosas como saltarse puzzles, desafiar a personajes, meterse agresivamente en luchas y demás. Esto al final llega a tal punto de, literalmente, torturar a Flowey sin ninguna clase de consentimiento por parte del jugador. Todo para que después, Chara aparezca y mencione este diálogo, en el que confirma que su determinación y alma no eran suyas sino nuestras. Es obvio lo que ocurre al comparar este comportamiento con lo establecido por Asriel. Chara consecutivamente y con lentitud, toma cada vez más control de Frisk, luchando con el jugador por ese control. Vamos, que incluso Flowey menciona que Chara robó un alma, o el final pacifista post-genocida que prueba esto mismo con la posesión total de Chara sobre el cuerpo de Frisk. Por si fuera poco, durante todo el diálogo con Chara, esta constantemente se referirá a las hazañas utilizando el pronombre nosotros, siempre así. Las únicas veces que cambia este pronombre son para vanagloriar el poder del jugador, como tu poder me despertó de la muerte, o para hablar de su misma persona, como al principio estaba confundida. Sin embargo, cada vez que se refiere a las hazañas de la ruta genocida, siempre dirá nosotros. Nosotros hemos alcanzado el absoluto, ya no queda nada aquí, destruyamos este mundo y pasemos al siguiente, entre otras, como si los logros de la ruta genocida estuvieran repartidos entre el jugador y Chara, confirmando aún más la división de control entre estos dos entes.
A las personas que les gusta tratar de argumentar esto, les gusta mucho sacar de contexto esos 3 escaneos, ya que Chara, con este contexto, se refiere a nuestro poder. Pero sí, en efecto, nosotros empezamos la ruta genocida, por ningún motivo racional más que el exterminio indiscriminado de toda una raza por el mero hecho de hacerlo. Sin embargo, Chara en ningún momento está diciendo que no haya tomado cartas en el asunto, por el contrario, se hace parte del crimen, de hecho, se nombra a sí misma como el mayor mal que haber pueda. Y bueno, entre otros muchos antecedentes en su perfil, podemos observar, por ejemplo, a una Chara que envenenó a Asgore para luego solo sonreír mientras Asriel lloraba, tal como menciona él mismo en las cintas VHS del laboratorio real. Definitivamente una teoría muy sonada, pero poco probable de ser canónica. Teoría número 2, Megalovania es la canción de Chara, y no de Sans. A ver, no es por joderles su libertad de teorizar de lo que quieran, pero hacer una teoría de esto es medio XD. Digo, podrían teorizar de tantas cosas, como qué ocurrió en el transcurso de la destrucción de la línea temporal de Asriel a su reconstrucción. Lo que ocurre al final de la ruta neutral, ya que ese final es completamente abierto a vista del protagonista, Frisk. Puede que haya muerto y obligatoriamente se ve en la necesidad de regresar al inicio del subsuelo debido a su muerte, o se queda atrapado en la barrera, o sobrevive y sale a la superficie. Vamos, que tenemos teorías tan buenas como las relacionadas a Gaster, que aunque es un personaje poco importante, es supremamente interesante una vez has leído cada pieza de lo que describen sus fanáticos. No sé, tantas cosas que se podrían teorizar y tenían que teorizar sobre si una canción es o no de un personaje. Pero bueno, considerando la cagada de teoría que vimos en el puesto anterior, que ignora totalmente todo lo establecido en Undertale, y otras cagadas como esa pendejada de que Sans es Ness, que no me dedicaré a desmentir porque es tan absurda como ella misma, no me esperaba algo más de este fandom. En fin, los argumentos que sustentan esta teoría son, básicamente, el origen del nombre de la canción de Megalovania. Siendo esta una deformación de la palabra megalomanía, que se define como un trastorno mental en el que la persona tiene fantasías y obsesión con el poder absoluto. Esto encaja perfectamente en la definición de Chara, una genocida que acabó con toda una raza indiscriminadamente solo por el hecho de hacerlo, debido a su obsesión con el poder. Además, en los archivos del juego y la banda sonora oficial de Undertale, ya existe otra canción de batalla para Sans, llamada Song That Might Play When You Fight Sans, traducido al español, canción que debería sonar cuando peleas contra Sans. Repasados estos argumentos, es obvio, al menos para mí y para algunas personas, que estos argumentos son una mierda que no tienen ninguna clase de validez. Bueno, debo decir que se me pasó uno de los argumentos y es que Sans ataca primero. Bueno, dicho eso, vayamos refutando el más sencillo, y es ese de que Sans ataca primero, cosa que podría indicar que nosotros somos los jefes, mientras él toma el rol del jugador. Este es sinceramente sencillo de desmentir, ya que simplemente se trata de una habilidad del personaje, un hacks. Esto lo podemos confirmar porque hay más personajes que pueden hacer esto de romper el sistema de combate tradicional, tales como Omega Flowey, o directamente Flowey en cualquier estado. Undyne, Asgore, el perro molesto, o incluso, el propio Frisk. Entonces, con este dato, sabemos que no es algo único de Sans o algo de lo que sorprendernos, es una habilidad común de los personajes que aprovechan al máximo. Vamos, que es tan explícito que uno de los atractivos de la pelea es que Sans directamente no respeta tus turnos de combate. Literalmente está más que explícito que esto se trata de una habilidad de Sans, y no de una razón fumada por la que Megalovania es nuestra canción o de Chara. Con respecto a lo de que Sans ya tiene un tema de pelea, algunos argumentan que es un tema serio para Sans. No, pues la verdad se escucha a un tema de batalla muy serio digno para el contexto de una ruta de genocidio.
En fin, fuera de eso, hablemos de lo ridículo que suena argumentar esto en una canción desechada que no fue utilizada en el producto final. Incluso si hubiera sido utilizada, vamos, que todos los jefes de Undertale tienen varias canciones dependiendo de la ruta, el contexto, etc. Veamos el ejemplo de Undyne, que tiene literalmente 3 temas de pelea diferentes, sin contar la versión acelerada de su tema de pelea en la ruta pacifista. Mettaton también tiene más de un tema de pelea. O sea, según esta teoría, todos los jefes pueden tener varios temas de pelea excepto Sans. Y antes de que llegue el tipo con déficit de atención a decir que Sans ni siquiera es un monstruo jefe, debo recordarles en serio qué dice el juego con respecto a los monstruos jefe. Un monstruo jefe se caracteriza por poder persistir unos momentos más antes de morir. Considerando que esto ocurre con Sans al final de su pelea, esto confirmaría que él es un monstruo jefe, desmintiendo ya todos los argumentos de la teoría. Y en fin, por último, es gracioso que haya gente que aún hoy en día le dé alguna veracidad a esta teoría, considerando que está comercialmente aceptado que Megalovania es la canción de Sans, tal como ocurrió con el cover para la colaboración de Sans en Super Smash Bros. Teoría 3. Sans es un humano. Antes de pasar a ver los argumentos y desmentirlos, debo darle algo de crédito a la teoría, ya que, por lo menos, al principio suena convincente, es luego de investigar un rato sobre la anatomía del esqueleto, y de jugar un ratito la ruta genocida, que la desmientes. Es absurda, pero al menos es rescatable. Igualmente no es correcta, e ignora incluso al propio juego. Bien, esta la desmentiré rápido, ya que no es tan larga como las anteriores. Los argumentos que sustentan a esta suposición son los siguientes. Durante la ruta genocida, al matar a Sans, podemos observar cómo este sangra, cosa extraña si eres un esqueleto. Algunos tratan de justificarlo con que Sans tenía ketchup en su camisa, cosa que, incluso de ser cierta, no explicaría por qué Sans sangra por la boca. Además, es extraño el movimiento de Sans, quien nunca mueve la boca, como si fuera una máscara lo que llevara encima. Además, Sans dice cosas como, mira, yo ya me rendí de ir a la superficie hace tiempo y cosas del estilo. Bien, empecemos por lo más sencillo y luego pasaremos a lo más difícil. Lo más fácil, de que Sans menciona haber estado en la superficie. Esto es fácil, vamos, que simplemente puede ser una expresión de propiedad de Sans al pertenecer a la raza de los monstruos, que sabemos que han vivido en la superficie en un pasado.
Incluso si no les convence, podemos decir que Sans simplemente estuvo vivo para antes de la guerra, y ya había estado en la superficie. Al final de cuentas, el origen de Sans y Papyrus es desconocido, así que no es descabellado. Segundo, y definitivamente fácil de refutar si has prestado un 0,1% de atención al juego, eso de que Sans no mueve la boca, cosa que podría indicar que es una máscara. No sé tú, yo sí lo vi mover la boca. Y ya por último, y el más difícil de refutar, tiene que ver más bien con la anatomía del esqueleto. Verán, aunque no lo crean, los esqueletos también pueden tener sangre, debido a que también tienen vasos sanguíneos en su médula ósea. Esto significa que, si el ataque de un Frisk tan exageradamente poderoso como el de la ruta genocida impactó en Sans, pudo haber roto varios de sus huesos, provocando un sangrado extremo de sus huesos. Cosa que, en una fisiología de monstruo siendo que estos son entes mágicos, equivaldría a una hemorragia interna, provocando que Sans sangre por la boca. Esta teoría es definitivamente desmentible desde el momento en que Sans se convierte en polvo, cosa que, como sabemos, hacen los monstruos al morir. Ahora, ustedes podrían decir que, de ser así, Papyrus también debería sangrar. Pero esto no ocurre por dos razones posibles y, en general, múltiples vías de pensamiento. Para empezar, su forma de muerte es su cabeza, siendo despegada del resto del cuerpo. En la anatomía esquelética, su cabeza es arrancada del agujero magno, lo cual provocaría su muerte pero, también, que no sangre. Además, si lo recordamos bien, él viste un disfraz hecho a mano, su torso no es su torso en realidad. Solo es su disfraz, por lo que, de ser afectado, el impacto le llega a Papyrus, pero sus huesos no se rompen. Otras vías pueden ser interpretadas, como la intención de matar, la diferencia de fuerza de Frisk, etcétera, etcétera. Esto no es una teoría, pero me sorprende la cantidad de personas que olvidan esto. Y debo admitir que yo me incluyo en este grupo, yo también olvidé e ignoré cierta evidencia que prueba la depresión de Sans, pero al final, la pensé un rato. La enfermedad que padecería Sans es más bien una apatía clínica, que si bien es una forma de depresión en su nivel más moderado, es considerada con ese nombre. Sorprendentemente, en esta sección, vamos a hablar de la depresión de Sans y cómo ciertos fans creen que no la padece. La gente que trata de desmentir esto, en serio le falta jugar la ruta pacifista o la genocida. Sin irnos muy lejos, en la pacifista podemos observar los pensamientos reales de los monstruos, como la inseguridad de Alphys, la percepción de Undyne de que los humanos son todos enemigos de los monstruos, Papyrus y su necesidad de ser popular, etc. Lo que refleja Sans, es una apatía total hacia el mundo, un pesimismo y un desinterés por el mundo y por la vida. Y literalmente, según él, en la ruta genocida, nos está deteniendo por lo que va a ocurrir. Él sabe cómo va a acabar el camino de Frisk si continúa, entiende que todas las líneas temporales están en peligro. No es solo que una línea temporal será consumida, 2, 3 o 4. Todas las que existan serán borradas definitivamente. La actitud de Sans simplemente lo demuestra, pero claro, hay que vender diciendo que el fandom se inventa muchas cosas de Sans. Sí, hay cosas que el fandom se inventa de Sans, pero esta no es una de ellas. Y no me quiero extender demasiado acá porque para ser sincero, estoy cansado de editar esto. En fin, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna discrepancia, coméntenla en los comentarios, estoy abierto al debate en mi servidor de Discord.